Un saludo fraternal a todos nuestros hermanos que tomarán su tiempo en esta ocasión para continuar viendo este segundo estudio titulado El juicio sobre los vivos, parte 2. Ya hemos tenido la parte 1 en nuestro video anterior y ahora nos disponemos a traer delante de usted esta segunda parte de esta serie importante para todos aquellos que vamos militando dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estamos viviendo momentos difíciles, trascendentales. Las decisiones que debemos hacer ahora deben ser decisiones serias y debemos estar conscientes y seguros de que cada decisión que vamos a hacer va a repercutir, ya sea para la eternidad, ya sea para la muerte eterna o ya sea para la vida eterna. Por eso, sin más preámbulo, quiero invitarles a todos que podamos ir de rodilla y poder elevar delante de Dios una oración en esta hora para continuar nuestro segundo estudio. Oremos. Querido Dios, bendito y alabado Señor sea su santo nombre. Gracias porque nos ha dado el privilegio de poder venir, Señor, de rodillas delante de su augusta presencia. No somos dignos, oh Dios, de poder dirigirnos a usted con una conciencia limpia, porque hemos pecado contra el cielo. Y vez tras vez nos hemos rebelado contra su verdad y contra su palabra que usted ha enviado a través de su Santo Espíritu. Pero hoy, oh Dios del cielo, nos disponemos a seguir el estudio del juicio sobre los vivos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Permite, oh Dios, que este estudio pueda llegar al corazón de todos aquellos sinceros, aquellas personas que estarán dispuestas a abrir sus corazones para conocerte a ti, el único Dios verdadero. Le rogamos, oh Dios del cielo, que por favor se quede con cada uno de nosotros. Acompáñenos y perdone, oh Dios, nuestros pecados, no porque haya algo bueno en nosotros o porque seamos dignos, sino por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Quiero llevarles al libro de San Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 51, 52 y 53. Libro de San Lucas, capítulo 12, versículos 51, 52 y 53. Jesús está hablando a sus discípulos y a la gente que le viene a rodear, es decir, que le rodea constantemente para poder explicarle la palabra. Y en una de esas que Jesús está hablándole a la gente y está dirigiéndose específicamente a aquellos oidores sinceros que se encontraban en su medio, Jesús les dice lo siguiente: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? No os digo, no he venido sino a traer disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Hermanos queridos, el Evangelio no es fácil de aceptar. Ninguna verdad en ningún tiempo de la historia de este mundo ha sido fácil
llegar a aceptar la verdad traída por el Espíritu Santo a la tierra delante de su pueblo. Generalmente y casi siempre, cuando una verdad viene delante del pueblo de Dios, existe la tendencia general o un patrón común, y es que dentro del pueblo de Dios ocurre una fracción, una división. Un grupo muy selecto y pequeño a la vez, generalmente tiene la tendencia de aceptar dicha verdad o dicho mensaje que viene en el nombre del Señor. Y un grupo mayoritario, generalmente, tiene la tendencia, por lo general, de hacerle frente y de confrontar, rechazando al mensaje y al mensajero que Dios ha llevado. Este es el patrón general en todos los tiempos. No ha habido diferencia desde el primer mensaje que Dios envió en esta tierra hasta el mismo día de hoy. Y no hay diferencia ni incluso cuando el mismo Señor Jesús se presentó a la iglesia de los judíos para presentar el pan que había venido del cielo para con ellos. Es interesante, en el estudio anterior estuvimos hablando acerca de la importancia que era para el pueblo de Nazaret comprender el ministerio de Cristo a través de los profetas, especialmente o particularmente a la luz del profeta Isaías. Cuando observamos en el libro de Lucas, en el capítulo 4, que es lo que ya hemos estudiado previamente con todos ustedes en el primer video, vamos a encontrar que hay un conflicto en el pensamiento de todos los presentes de la sinagoga de Nazaret. Ellos no están percibiendo, no están entendiendo o no están aceptando o digiriendo la idea de que el individuo que tienen al frente de ellos realmente pueda llegar a ser el Mesías prometido. Los conceptos preconcebidos, las ideas ya implantadas en sus pensamientos gracias a los líderes superficiales de la religión de la época, habían hecho que un pueblo entero se preparara de una manera equivocada para recibir al Mesías. Al punto que Satanás tomó ventaja e hizo que este pueblo casi entero rechazara al Mesías prometido. ¿Cómo es posible que un pueblo que conocía, entendía, sabía de todas las profecías del Antiguo Testamento, empezando por Moisés, siguiendo por todos los demás profetas mayores y menores, hasta el momento cuando llegó Juan el Bautista y el mismo Jesús, cómo es posible que este pueblo, conocedor del pacto, no entendió la llegada del Mesías prometido, el cumplimiento de la profecía? Hermanos queridos, tan ciego estaba el pueblo judío que la oportunidad que tuvieron en sus manos la desecharon hacia los perros, simplemente porque no comprendieron. En el estudio anterior estuvimos tratando la temática cuando Jesús se presentó a la iglesia de Nazaret. Al principio todo muy bien, la gente le glorificaba, era muy famoso entre toda la región de Galilea, su fama se acrecentaba constantemente y parecía ser de que las cosas iban de mejor en mejor, hasta cuando Jesús decidió confesarle al pueblo o declararle al pueblo que la profecía que el profeta Isaías había dicho o había predicho se estaba cumpliendo ese sábado por la mañana. Entonces un escenario caótico albergó la mente de los judíos de Nazaret y han agarrado a Jesús, lo han llevado hacia el abismo con la intención de matarlo. ¿Qué fue
lo que Jesús dijo y los judíos no entendieron. ¿Qué fue lo que Jesús leyó esa mañana que hizo que los mismos judíos de la iglesia de Nazaret no comprendieran o le rechazaran a él como el Mesías prometido? Quiero invitarles ahora a que vayamos al libro de Isaías, en el capítulo 61, en el versículo 1 al 4. Isaías 61 es donde se encuentra la profecía de la cual Jesús leyó ese sábado en la mañana en la iglesia de Nazaret. Y quiero que vayamos a analizar la profecía de acuerdo a los labios del profeta Isaías. Porque eso fue, o cierta parte de esta profecía fue, la que Jesús leyó ese sábado en la iglesia de Nazaret. Y causó un gran trastorno en toda la audiencia. Libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 en adelante. Dice lo siguiente: el Espíritu del Eterno, el Señor, está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno. Y todos aquellos que tienen buena memoria se recordarán que fue aquí, en esta porción específicamente del versículo 2, cuando Jesús cerró el pergamino de Isaías allá en Lucas 4 y lo entregó al ministro. Fue esta porción específicamente la que hizo que toda una iglesia y posteriormente una nación entera, un pueblo entero, se trastornara y se enfrentara contra el mismo Hijo de Dios. Pero mire lo interesante, ¿qué es lo que yo quiero analizar ahora? Recuerde que nuestra temática es el juicio sobre los vivos. Y alguien dirá a usted, pero usted no está hablando del juicio sobre los vivos. Por el contrario, nos está hablando acerca del ministerio de Cristo cuando Él estuvo en esta tierra. ¿Qué tiene que ver eso con el juicio de los vivos? Yo quiero que ustedes le presten atención y mucha atención a lo que estamos tratando. Porque esto, hermanos queridos, nos va a preparar el camino o va a sentar las bases esenciales del tópico del juicio sobre los vivos para que usted pueda entender de una manera clara y sencilla en qué consiste el juicio de los vivos. Y vamos a prestarle atención a lo que la profecía de Isaías nos está diciendo. Y mire, el primer punto que quiero resaltar es de que el Señor Jesucristo, allá en el libro de Lucas capítulo 4, no terminó de leer todo lo que la profecía de Isaías decía. Jesús en cierta ocasión les dijo a los escribas y los fariseos que ellos estaban ciegos y que sus cerebros, sus mentes estaban embrutecidas, engrosadas. Mateo 13:15, si no me equivoco, o Mateo 10:15. Es decir, Jesús reprochó la condición de ceguedad que el pueblo de Israel tenía, especialmente empezando con sus líderes. ¿Por qué razón? Y hoy vamos a ver el gran problema que existía en la nación judía, para que usted también comprenda el gran problema que existe hoy en la iglesia adventista del séptimo día. Hermanos queridos, solo hay una sola forma para poder salir y para poder ser sanos, para poder recibir la salud de parte de Dios, o de parte de un médico, si lo vemos desde el ámbito literal de la vida. Y la única manera es, primeramente, reconocer que estamos enfermos. El ciego, para que pueda anhelar recibir la vista, primero necesita saber qué se siente ser un ciego.
Así es de que lo primero que nosotros debemos comprender es reconocer nuestra condición. Si el pueblo judío quería salir de este fango en la cual se encontraba, lo primero que tenía que hacer es reconocer su condición. Y una de las condiciones de este pueblo era que estaba ciego. Es decir, no percibía, no podía hacer diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Será que nosotros, como adventistas del séptimo día, estamos en el mismo problema? Es una pregunta que usted y yo debemos hacernos. Volviendo al punto de Isaías. En el punto de Isaías, o en la profecía de Isaías, Isaías no había contemplado solamente hasta la porción donde Jesús se había detenido a leer, sino de que había algunos otros elementos y sucesos que todavía la profecía de Isaías anunciaba que tenía que acontecer. Y vamos a seguir la lectura, versículo 2. Cuando Jesús dice: a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantillo del Eterno para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Escucha atentamente lo que la profecía de Isaías está relatando. Isaías está describiendo dos eventos diferentes en un solo párrafo. Y para que entendamos cuáles son esos dos eventos, debemos prestarle atención al primer evento. El primer evento que Isaías describe terminó exactamente hasta donde Jesús llegó leyendo allá en el libro de Lucas. Es decir, hasta el año agradable de la buena voluntad del Eterno. Ahí concluye la fase del primer evento de los dos eventos que Isaías está profetizando que iban a venir al futuro del tiempo del profeta Isaías. Mire lo interesante. Cuando Jesús leyó allá en Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante, leyó delante de la sinagoga de Nazaret el libro del profeta Isaías, llegó a la porción de donde nosotros hemos identificado en este momento que llegó aquí en Isaías. Dice la escritura que él cerró el libro y les dijo algo, les dijo a los presentes de la iglesia de Nazaret: hoy se ha cumplido esta escritura. Es decir, la escritura que él había leído y hasta donde él había leído en ese momento, hoy se ha cumplido. Les dice Jesús a los asistentes. Observe que Jesús no les está diciendo que toda la profecía que Isaías indicó se estaba cumpliendo ese día. Sería alterar las mismas palabras que Jesús estaba diciendo. Jesús fue enfático, leyó la porción que le correspondía leer, se detuvo ahí hasta el año agradable de la buena voluntad del Eterno, cerró el libro. Recuerden que el Espíritu Santo es el que estaba conduciendo a Jesús. Y el Espíritu Santo le indicó que hasta ahí debía de leer y hacer el anuncio a la iglesia de Nazaret. Decirles: esta escritura, exactamente la que he leído, hoy se ha cumplido delante de ustedes. ¿Qué es lo que Jesús les estaba queriendo decir a la iglesia de Nazaret? Esto es para que observemos lo ciego y lo embrutecido que tenía la mente el pueblo judío. ¿Qué
¿Qué es lo que Jesús estaba tratando de colocar en la mente de los judíos? ¿Qué es lo que Jesús estaba tratando de describirle a los judíos? Lo que Jesús le estaba tratando de describir a los judíos es la naturaleza de la venida primera que Él estaba haciendo a la tierra. ¿Sabe lo que Jesús estaba describiendo en esta parte de la lectura de Isaías? Les estaba describiendo la naturaleza del ministerio que Él iba a desempeñar en esta visitación que Él estaba haciéndole a la tierra en carne y hueso. Es decir, la naturaleza del ministerio de Cristo es lo que se les estaba dejando saber a los miembros de la iglesia de Nazaret. En otras palabras, ¿cuál era la mentalidad? ¿Cuál era la mentalidad que tenían los judíos? ¿Qué es lo que se les había implementado en sus pensamientos, en sus mentes? Cada sábado de parte del ministro, de parte del fariseo, de parte de los sacerdotes. ¿Qué es lo que se les había implementado? Que el Mesías iba a venir. Y al venir el Mesías, Él se iba a vengar de sus enemigos, los romanos. E iba a humillarlos hasta el polvo. E iba a exaltar a la nación judía después de un largo sufrimiento que estos habían vivido como súbditos de otros reinos terrenales. Eso es lo que se le había implementado a la iglesia judía en sus mentes. Si ellos hubiesen sido dirigidos por el Espíritu, si el Espíritu Santo esa mañana, si ellos hubiesen dejado que el Espíritu Santo esa mañana hicieran la obra en la mente de ellos, ellos hubiesen entendido el sermón de Cristo esa mañana. Y hubiesen entendido que Jesús no les está diciendo que la obra que Él venía a hacer consistía en vengarse de los enemigos. Es más, cuando usted lee, se da cuenta, cuando usted lee la porción de Isaías que leyó, se da cuenta que Él se detuvo exactamente antes de mencionar el día de venganza. Ahí se detuvo antes de mencionar el día de venganza, cerró el libro y les dijo: esta escritura se ha cumplido delante de ustedes hoy. Si ellos hubiesen dejado que el Espíritu obrara en sus vidas, hubiesen entendido que la obra de Cristo iba a consistir en liberar a los enfermos, liberar a los muertos que iban a ser resucitados, el caso de Lázaro, liberar a los leprosos, liberar a los esclavos de Satanás, aquellos endemoniados, liberar a los cautivos, a esos que habían sido cautivados por las cadenas de los demonios. Si ellos hubiesen entendido que lo que Jesús estaba leyendo, ellos hubiesen comprendido que el ministerio que Cristo iba a ejercer en ese periodo de tiempo no consistía en ningún momento en hacerle oposición o guerra a ningún reino de esta tierra, ni mucho menos vengarse de los enemigos de los judíos. Pero no lo entendieron. ¿Por qué no lo entendieron? ¿Qué pasó con los judíos de ayer? Es decir, ¿qué ocurrió con los judíos de ayer? ¿Por qué no comprendieron la obra que Jesús les estaba describiendo Él mismo que iba a ejercer en esta tierra? Jesús estaba presentando ante los judíos en ese primer advenimiento como el Mesías Salvador, no como el Mesías vengador. Si hubiese sido venganza, seguramente se hubiese vengado. Pero Él no se está presentando delante de la iglesia de Nazaret como el Mesías vengador, sino como el Mesías Salvador. Ahora, mis hermanos, ¿qué es lo que los judíos no comprendieron? ¿Dónde estuvo el problema de estos
supuestos hijos de Dios que esperaban supuestamente al Mesías, ¿dónde estuvo el error que ellos cometieron al no discernir la visitación de Dios? El error de los judíos de ayer puede ser también, mis queridos, nuestro pecado de hoy. Es decir, nosotros como adventistas del séptimo día podemos estar cometiendo el mismo error, o aún peor quizás, de los judíos de ayer. Y ahora vamos a ver un detalle bien importante. Y ustedes me dirán si realmente nosotros no nos hemos equivocado y hemos repetido la historia una vez más. Quiero llevarles al libro de Isaías, pero ahora en el libro de Isaías capítulo 28, en el versículo 9. El libro de Isaías capítulo 28, versículo 9, dice lo siguiente: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Versículo 13. La palabra pues del Eterno le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Por qué yo he leído el libro de Isaías 28, 9, 10 y 13? Hermanos queridos, en el libro de Isaías capítulo 28, versículo 9 en adelante, nos describe cuáles son las reglas que Dios ha establecido para poder interpretar y entender la verdad, es decir, la doctrina de parte de Dios. El primer requisito no pueden ser los recién nacidos, sino dice más bien aquellos que ya están ejercitados sus pensamientos, que ya están maduros para poder entenderla. Número 2. En este escenario que nos está presentando Isaías, el Señor nos está dando la clave o el principio, podríamos llamarle, el principio para poder entender la verdad cuando ésta es revelada por Dios. Y quiero resaltar principalmente dos reglas de interpretación. ¿Por qué yo quiero resaltar estas reglas de interpretación? Porque estas reglas de interpretación son las que se violentaron en el tiempo de los judíos, y fueron estas dos reglas de interpretación las principales actoras, o por el mal uso de ellas, que llevaron a los judíos a no entender las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, especialmente la profecía del profeta Isaías. ¿Cuáles son estas dos reglas de interpretación? Renglón tras renglón, esa es la primera regla. Y la segunda regla, que son las dos más violentadas, es un poquito allí y otro poquito allá. Estas dos reglas de interpretación, al violentarse, puede llevar a consecuencias fatales y eternas. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con la iglesia judía. Entonces, el error, es decir, ¿dónde se equivocaron en realidad los judíos? ¿Erraron al interpretar la profecía o simplemente exigieron intérpretes equivocados? Es decir, o erraron en interpretar la profecía o escogieron a intérpretes equivocados. ¿Qué fue o dónde se originó el problema con los judíos? Que no les permitió conocer la naturaleza de la visita del Mesías en su tiempo.
renglón tras renglón, la primera regla que vamos a analizar. Es decir, texto, ¿ha oído usted que es muy famoso hoy en día? Que los predicadores incluso dicen que para entender la palabra, para entender las escrituras, debemos usar el texto y el contexto. Es decir, texto y contexto para comprender la verdad. Yo no puedo sacar una verdad si yo no leo el contexto de ello. Muy bien. Y la otra es que hay muchos adventistas del séptimo día y muchos grandes expositores de la verdad, o que pretenden ser expositores de la verdad, que se rehúsan o tienen temor a meterse en asuntos de profecías que están puestas hacia el futuro. Porque existe cierto temor de enseñarlas de una manera equivocada o distorsionada. Pero hay otro grupo de predicadores, es decir, de instructores de las escrituras, que son un poco más atrevidos y entonces se ponen a interpretar la profecía y empiezan a hacer conjeturas, empiezan a mezclar o a añadir o a conectar ciertos puntos de las escrituras para finalmente sacar una posición o una interpretación. Y ahora mire el problema que nos vamos, o el problema que existe en todo este panorama. La regla de interpretación del texto y contexto, o es decir, reglón tras reglón o sobre reglón, se puede usar, sí. Es decir, es una regla que se puede o que se debe de usar para poder entender las verdades de las escrituras. Pero la regla del texto y contexto es usada o es facilitada por Dios para poder entender la verdad a través de la historia, no a través de las profecías futuras. El problema ocurre aquí que cuando nosotros usamos esta regla para poder usarla a interpretar o a entender las profecías del futuro, entonces podemos cometer ciertos errores fatales que nos van a llevar a distorsionar toda la escena profética. Y la otra regla, un poquito allí y otro poquito allá, es una regla que debe ser usada, es verdad, porque el mismo Dios la reveló a través de Isaías, que debe ser usada para entender doctrina, debe ser usada, pero esta regla se usa para entender la escatología, es decir, para comprender las profecías futuras. Para que entendamos un poco más de una manera sencilla y simple este asunto, en relación a la regla del texto y contexto, por ejemplo, voy a dar un ejemplo sencillo. En el tiempo de la hermana White hay cierta cita del Espíritu de Profecía donde ella dice de que el comprar bicicleta, bueno, ella lo pone como en un panorama que el comprar bicicleta es pecado, que no podemos comprar bicicleta. Es decir, es una afirmación que ella está haciendo en el tiempo presente de ella. Es decir, más de 100 años antes de nuestra generación, de nuestro tiempo. En ese tiempo, para entender lo que la hermana White está queriendo decir allá en la historia pasada, yo debo de usar la regla del texto y contexto. ¿Por qué? Porque yo debo de ver en contexto de qué la hermana White está diciendo que es pecado comprar una bicicleta. ¿Me doy a entender? Pero yo no puedo usar la regla del texto y contexto para explicar una profecía que todavía está en el futuro. Porque entonces yo voy a caer en un gran error fatal. Y este error fatal va a hacer que muchos se vayan a la perdición. Y les voy a poner un ejemplo que yo espero que ustedes me lo logren comprender. El ejemplo que yo les voy a poner se encuentra en el libro de Isaías. Ahí mismo, en el capítulo 7 solamente, es la diferencia. Capítulo 7, en el versículo
Bueno, en todo el capítulo 7 lo voy a resumir. Es más, recientemente la iglesia ha publicado en las lecciones de escuela sabática, ha publicado una lección concerniente al profeta Isaías. Y se ha tocado de una manera superficial el capítulo 7. Así es de que pienso de que muchos de ustedes podrán entender el tópico que voy a tratar para explicar este asunto de la regla de texto y contexto. Por ejemplo, en el escenario de Isaías 7 se está dando un gran conflicto, ¿cierto? Es decir, el conflicto consta en que el reino de Efraín, o las 10 tribus del norte de Israel, recuerden de que para ese momento Israel está dividido ya, hay 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur está compuesto por la tribu de Efraín, por la tribu de Benjamín y de Judá, y el reino del norte está comandada por la tribu de Efraín y componen 10 tribus. Pues bien, este reino del norte se unió con el rey de Siria, es decir, se unió con los sirios. Y la intención de unirse con los sirios, de acuerdo a la inspiración, fue específicamente para destruir al rey del sur, es decir, destruir al reino de Judá. Y lo interesante del caso es que el rey Acaz, que es el rey de Judá, estaba desesperado y angustiado porque no sabía en qué iba a terminar todo esto. Dios llama al profeta Isaías y le pide al profeta Isaías que vaya al rey de Acaz, al rey de Judá, y le diga que no tiene por qué temer. ¿Sí? Eso lo pueden ustedes leer en los primeros versículos, en los primeros 10 versículos del capítulo 7 de Isaías. El Señor le manda decir a través de Isaías y le dice, no tienes por qué temer, dice el versículo 7. Por tanto el Señor Dios dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Entonces viene cuando Dios le manda decir a Acaz de que él va a hacer que esa confederación entre los hermanos de Judá y la nación de Siria va a hacer que esta confederación sea destruida, es decir, desaparezca. Por el otro lado, encontramos a Acaz, es decir, encontramos al rey de Judá con un sentido de incredulidad sin precedente. Y entonces Dios le dice al rey de Judá, pide para ti señal. Y el rey de Judá le dice, no, yo no voy a pedir señal porque no voy a tentar a Dios. Obsérvese. Y entonces Dios le dice, ¿no quieres pedir señal? Pues mira, yo te voy a dar una señal aunque tú no la quieres. Es decir, te voy a dar una señal para que tú compruebes que lo que yo te he dicho que va a pasar con esta confederación de tu hermano con los sirios va a llegar a su fin. Entonces sigue diciendo, en el versículo 13, dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David, ¿os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y dice el versículo 16, esa era la señal, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes, es decir, Efraín y Siria, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. Mire lo que el profeta le dice al rey Acaz. Le dice, mira Acaz, en palabras sencillas, hermanos. Mira Acaz, esta es la señal. Una virgen va a dar a luz un niño. Y dirá, bueno, realmente puede ser una señal. O realmente va a ser una señal. Porque nadie en la historia ha podido dar a luz siendo virgen. Es decir, sin tener contacto con un varón. Realmente va a ser una señal.
Y le dice, además el profeta Isaías, y antes de que el niño, es decir, este pequeño niño, a lo cual Dios dijo que se le pusiera Emmanuel, antes de que el niño sepa desechar lo malo y aceptar lo bueno o escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú conoces va a caer. Y mire lo interesante. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la profecía que se está dando aquí en este versículo es una profecía concerniente a Jesús. ¿De acuerdo? Emmanuel. Es decir, el niño que nació de una virgen, obviamente, es Jesús. Es más, cuando el ángel se encontró con María, allá en el Nuevo Testamento, le dijo que cuando ese niño naciera, se le tenía que llamar Emmanuel. Pero el ángel el profeta le está diciendo al rey de Judá, le dice, antes que ese niño sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, antes de que ese niño sepa hacer eso, dice que la tierra de los dos reyes va a caer. Y aquí encontramos un problema. Digamos de que yo en esta profecía le quiero aplicar la regla del texto y el contexto. Imaginémonos que estamos en el tiempo de Isaías. Y en el tiempo de Isaías, yo estoy viendo la profecía. Y quiero yo, en el tiempo de Isaías, un adventista del séptimo día, agarrar la regla del texto y el contexto y se la aplico a esta profecía. Inmediatamente me encuentro con un primer problema. Primero, Jesús nació alrededor de 700 años después que Isaías está dando esta profecía. Es decir, ese niño que iba a ser una señal para el rey Acaz nació 700 años después de la profecía que se le está dando a Acaz. Y la confederación de Efraín y de Siria, es decir, del hermano de Judá con este rey pagano, cayó 65 años después que se está dando la profecía. ¿Cómo es posible que el niño iba a ser una señal para Acaz? Cuando el niño supiera desechar lo malo y aceptar lo bueno, Acaz iba a darse cuenta que esta confederación estaba a punto de terminar y que iba a caer. Cuando el niño nació 700 años adelante. Cuando Acaz ya había muerto siglos atrás. Y cuando la confederación del tiempo de Acaz había desaparecido casi 650 años atrás. Entonces yo me encuentro con un grave problema de la cual va a ser difícil salir si yo le aplico la regla del texto y contexto a esta profecía. Entonces, ¿qué regla es la que yo debo de aplicarle a esta profecía de Isaías? La regla de un poquito aquí y un poquito allá, es decir, la regla escatológica. Debo entender que la profecía que Isaías está diciendo es una profecía profética y no literal. Es decir, es una profecía del futuro y no del presente. Mi intención no es ahora mismo estudiar la profecía de Isaías capítulo 7. Llegará su momento en que la vamos a estudiar, pero por ahora no es esa mi intención. Solo estoy queriendo probar la diferencia entre las reglas de interpretación y que depende a dónde es empleada, así va a ser el resultado que yo voy a sacar. Y dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver todo esto con el asunto que estamos tratando? Pues muy bien, en esto tiene que ver, y este es el gran problema que se enfrenta o que enfrentó el pueblo judío en el tiempo de ellos. Miren el problema que enfrentaron. El problema que enfrentaron los judíos fue que ellos aplicaron, hermanos queridos, aplicaron la regla del texto y contexto en la profecía de Isaías 61. ¿Y cuál es el problema que encontramos ahí? El problema que encontramos ahí es que al aplicar la regla del texto y contexto a esta profecía, inmediatamente yo debo estar por regla sometido
a fusionar todo el contenido de la profecía en un solo evento. Y eso es precisamente lo que hicieron los judíos. Es decir, tanto el texto como el contexto deben aplicarse en un solo evento en la profecía. Y ese es el problema que encontramos con los judíos. Ellos agarraron la profecía de Isaías y la aplicaron en un solo evento. Ahora, ¿era culpa de ellos? Y les voy a decir sí, pero les debo de explicar por qué. Porque si a simple vista, si el Señor no hubiese hecho su parte y ellos la hubiesen comprendido de esa manera, entonces realmente no hubiese sido culpa de ellos. El problema es que Dios hizo lo suyo. Es decir, Dios intentó ayudarle a los judíos para que entendieran la profecía de Isaías. ¿Cómo lo hizo? Un punto importante es que los únicos autorizados por Dios, y ojo hermanos, grábenselo muy bien en la mente, los únicos y autorizados por Dios, a los cuales Dios autoriza para interpretar las escrituras, son los profetas. ¿Dónde cometió el error el pueblo judío? El error del pueblo judío consistió en elegir a los intérpretes incorrectos. ¿Quiénes eran los intérpretes incorrectos? Los judíos eligieron individuos que no habían sido llamados al ministerio profético. Es decir, usaron a los doctores de la ley, a los fariseos, a los escribas, saduceos y de todas las ramas que se encontraban, para que ellos a la vez se pusieran a interpretar las escrituras. Y alguien podrá decir, bueno, pero eso es justo, especialmente cuando no hay alguien que las interprete. Sí, quizás podría ser razonable el punto. El problema es que ellos pusieron sus propios intérpretes porque los intérpretes que eran enviados por Dios no eran del agrado ni interpretaban de acuerdo a las ideas y a los pensamientos carnales que tenían cada uno de ellos. ¿Quiénes eran estos intérpretes? ¿Quiénes eran los intérpretes que eran enviados por Dios? Eran los profetas. Ahí radicó el pecado de los judíos. Ahí radicó el gran error de la nación judía. Ellos hicieron a un lado a los profetas y pusieron a sus propios intérpretes. Y estos intérpretes que ellos pusieron, educados según los reglamentos y las ideas humanas, lo que hicieron fue distorsionar lo que los profetas inspirados habían escrito. Y entonces se vino un gran problema encima. La escritura dice en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 14, versículo 32, vayamos rápidamente porque vamos a concluir en los próximos minutos. El libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 32, dice la escritura: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que los únicos que pueden interpretar a otros profetas son otros profetas. Es decir, si alguien quiere interpretar lo que Isaías dijo, debe esperar a que Dios levante profeta entre su pueblo para que interprete lo que Isaías dijo.
Que yo como predicador no puedo venir a agarrar las escrituras y decir, bueno, a mí me parece que esto quiere decir esto. Y lo voy a conectar con lo que dice acá el libro de San Juan. También lo voy a conectar con lo que dice el libro de Juan. Y empiezo a hacer unas conexiones disparatadas, que aunque probablemente con lógica humana, no llevan la lógica de Dios. Y ahí radica el problema. Ahí radicó el problema de los judíos. Es decir, se equivocaron de intérpretes. Ahora la pregunta es, si solo los profetas pueden interpretar a otros profetas, porque son los que poseen el mismo espíritu, entonces, ¿qué pasó con el pueblo judío? Esto es lo que pasó con el pueblo judío. No es que Dios no hizo su parte, porque realmente Dios sí la hizo. Dios constantemente envió mensajero tras mensajero para que instruyeran al pueblo judío. ¿Cuál fue el problema entonces? Vayámonos a ver el problema. Hechos capítulo 7, versículo 51. Hechos capítulo 7, versículo 51. Dice lo siguiente. Duros de cerviz. Aquí se le está hablando, mis queridos, se le está hablando al pueblo judío. Y lo está haciendo el siervo de Dios Esteban. Libro de Hechos 7, versículo 51 y versículo 52. Dice lo siguiente. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? ¿Sabe qué les está diciendo Esteban? Esteban les está diciendo, ustedes están haciendo exactamente lo que sus padres hicieron. Así como sus padres mataron a los mensajeros de Dios, le dieron muerte a los profetas de Dios, así ustedes también hacen ahora. ¿Cuál era entonces el problema? ¿Era acaso que Dios no hacía la parte de que le correspondía? No, Dios sí hizo la parte que le correspondía. Es decir, los judíos sí conocían, sí sabían de la profecía de Isaías. Habían estudiado la profecía de Isaías. El pecado de ellos consistió en que ellos pusieron a los intérpretes equivocados para interpretar la profecía de Isaías. Pero como no querían a los intérpretes enviados por Dios, ellos decidieron tomar sus propias decisiones. Y esas decisiones son los que lo llevaron a la perdición. Mis queridos, Dios, dice la Escritura, que les envió a Juan el Bautista para que les explicara la naturaleza de la obra que el Mesías iba a hacer en esa venida. Dios envió a Juan el Bautista para que les declarara lo que el profeta Isaías había anunciado en la antigüedad. Pero ¿sabe qué hicieron con el profeta Juan? Dice el libro de Mateos 11:18 que los judíos decían que lo que de Juan tenía era demonios. Demonios tiene, decían los judíos. Y leemos en Mateos 21:32, cuando Jesús le dice a los judíos, Juan vino en camino de justicia y vosotros no le creísteis. ¿Cuál fue el pecado de los judíos?
no le creyeron a los intérpretes o al intérprete principal que Dios estaba enviando para abrirle los ojos a los judíos para que entendieran la naturaleza del ministerio de Cristo en esta tierra en su primer venida. Dice el espíritu de profecía en el deseado de todas las gentes, en la página 109, dice lo siguiente: Juan vino con el espíritu y poder de Elías para hacer una obra como la que había hecho Elías. Si los judíos le hubiesen recibido, esta obra se habría realizado en su favor. Pero no recibieron su mensaje. Para ellos no fue Elías. No pudo cumplir a favor de ellos la misión que había venido a realizar. Es decir, el profeta mayor de todos los profetas había sido enviado para preparar el camino, preparar la mente de los judíos. Y estos, en lugar de recibirle, en lugar de abrir las puertas y poder ser receptáculos de la palabra de Dios a través de su mensajero, le mataron y lo eliminaron del pueblo. Lo típico que hacían los hijos de Dios, o lo que hacen los hijos de Dios en todas las edades. ¿Qué hicieron los judíos? Asesinaron al intérprete que les iba a aclarar todo lo que los profetas de la antigüedad habían anunciado concerniente al Mesías prometido. Conclusión: la nación entera, casi entera, no conoció la visitación del Hijo de Dios enviado como Salvador, no como vengador, sino como Salvador a esta tierra en su primer advenimiento. Una sola regla de interpretación trastornó toda la comprensión del ministerio de Cristo, y el rechazo del intérprete lo sepultó para la eternidad. Queridos hermanos, dice el libro de Corintios, y esto le aconteció antes, para aquellos que han alcanzado los confines de los siglos. Hoy en día existe la probabilidad que nuestro pueblo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sigue repitiendo la historia del pueblo judío de ayer, y sigue repitiéndola al pie de la letra, y seguramente las consecuencias serán eternas. Pero volviendo ahora a Isaías, que fue el punto que no comprendieron los judíos, vamos a descubrir en el libro de Isaías 61 que la profecía iba a continuar. Hermanos, para ser categóricos, en la profecía de Isaías 61 se pronostican dos venidas del Hijo de Dios a la tierra. Una venida es como Salvador y la otra venida es como vengador. Vuelvo a repetir. Una venida de las que se pronostican en Isaías 61 trae como
como propósito presentar a Jesús como el Salvador de la humanidad y de su pueblo. Y la segunda, es decir, la otra venida que describe el libro de Isaías 61, trae como propósito presentar a Jesucristo como el vengador. Y la pregunta es, ¿de quién se va a vengar? ¿Cuándo ocurrirá esta segunda porción de la profecía de Isaías? ¿Y dónde se va a llevar a cabo? Esta es la pregunta que vamos a responder en nuestro siguiente estudio. No se lo pierda. No se pierda ningún tópico de la serie de la serie de estudio del juicio sobre los vivos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque para allá nos dirigimos. Es necesario que usted entienda la naturaleza de los eventos que está presentando Isaías para que pueda comprender más adelante la escena del juicio sobre los vivos. Pero también es necesario que usted entienda que sin profeta o sin definirse en favor de los profetas de Dios, va a ser imposible que usted abra los ojos y entienda lo que se avecina. Que Dios lo bendiga a usted y a su familia. Vamos a arrodillarnos y vamos a concluir con una oración. Querido Dios, bendito y alabado sea, Señor, su santo nombre. Queremos, oh Dios, pedirle que bendigas a cada uno de tus hijos sinceros que se tomaron el tiempo de estudiar e investigar las Escrituras en este tópico que hemos tratado en este video. Le quiero rogar, oh Dios, que su Santo Espíritu, el Espíritu de toda verdad, pueda influenciar el pensamiento y el corazón de todos aquellos que estarán atentos a escuchar su voz. Permita, oh Dios, que todos puedan ser dirigidos a Cristo. Que la vista, Señor, de todos aquellos no sea dirigida hacia el expositor, sino a aquel que pagó el precio y dio la vida en favor de la humanidad. Bendice a todos tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén.